mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Es la primera vez que estoy a través de este medio y voy a tratar de transmitir un corto mensaje de la palabra de Dios. Y la pregunta que yo diría en este momento sería: ¿qué es la Semana Santa o qué significa para muchas personas? La Semana Santa para muchas personas significa un día feriado, significa un día de descanso o un día para salir de paseo, de vacaciones, a visitar familiares, o a quitar todo estrés, ¿verdad?, que nos agobia a causa de los problemas de la vida. Pero a la luz de la palabra de Dios, la Semana Santa significa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Da comienzo con el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, lo cual es mañana. Entonces en este momento voy a leer la palabra de Dios para tratar de explicar acerca de lo que me he mencionado hace un momento, ¿verdad? De que para muchas personas el significado de la resurrección y la celebración acerca de la resurrección de Jesucristo la celebran de muchas maneras. Ahorita, debido al coronavirus, tal vez mucha gente no va a celebrar, la verdad, de la manera que siempre se celebra. Por ejemplo, el día de mañana, resurrección de Jesucristo, mucha gente esconde los huevecillos y anda con los niños encontrando esos huevecillos, festejando. No sé si usted ha oído acerca del Día de la Coneja. En muchos países tienen unas costumbres también de celebrarlos, desde luego erróneamente, dándose golpes, sangrándose las espaldas y cargando una cruz pesada. Yo no sé si usted ha visto a través de la televisión lo que estoy mencionando yo. Pero para nosotros, los cristianos, los creyentes, los que hemos creído en Cristo Jesús, el significado de la Semana Santa, desde luego, como dije hace un momento, es la muerte y resurrección de Jesucristo. Voy a leer la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, versos 5 y 6. Y la palabra de Dios dice de esta manera, dice así: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo no sé si muchas personas han escuchado estas palabras que acabo de leer. El Señor Jesucristo murió en la cruz por amor a usted y por amor a mí. Y dice la palabra de Dios que Él llevó nuestras enfermedades. Fíjense nada más. Dios nuestro Señor nombra la enfermedad y la llama pecado. Fíjense nada más, el Señor en su grande amor envió a su Hijo Jesucristo para ser crucificado, y dice la Biblia que Él fue herido por nuestras
rebeliones. O sea que la culpa de esa crucifixión no solamente fueron aquellos líderes que no reconocieron a Cristo Jesús como el Mesías. No solamente Pilato y aquellos religiosos crucificaron a Jesucristo, sino que también nosotros somos culpables. La palabra de Dios, hermanos, nos revela que nosotros, o toda la humanidad, por decirlo así, somos pecadores. Y es el pecado una enfermedad que la llama el Señor, porque dice que Él cargó en la cruz nuestros pecados y nuestras enfermedades. Creo que ya me fui muy de largo. Déjenme hacer una oración. Amoroso buen Padre, Señor Dios de los cielos, en esta hora, Padre Dios, te damos la honra y la gloria, Señor, y las gracias, Señor Dios, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz del Calvario, Señor, y a derramar esa sangre preciosa. Y a través de esa sangre nosotros fuimos curados, Señor Dios, de esa enfermedad terrible, de esa enfermedad universal que se llama pecado. Gracias, Padre Dios, por ese privilegio, Señor. Gracias por la vida eterna, Señor, que sin merecerla, Señor, nos la has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, como dije hace un momento, esa enfermedad que cargó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario se llama pecado. Esa enfermedad es universal, pues en Romanos capítulo 3, verso 23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como dije hace un momento, Él fue azotado y herido y maltratado por nuestros pecados. Ahorita la gente anda alarmada con el coronavirus. Si la gente supiera que el virus más mortal que ningún doctor o científico puede curar y que esa enfermedad lleva a la persona a la muerte eterna y que esa enfermedad se llama pecado, yo puedo decir que si la persona comprendiera verdaderamente el significado de lo que estoy explicando, yo creo que se arrepentiría y recibiría a Cristo como Salvador. Cristo murió para darnos vida eterna. Esta profecía, hermanos, que estoy leyendo de Isaías 53, Isaías no miraba ningún resultado del mensaje que Jehová Dios le daba a él para su pueblo. Y seguramente yo creo que también a usted y a mí, a veces no vemos ese resultado que quisiéramos ver. El capítulo 53 de verso 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Espero que todo creyente y todo cristiano esté anunciando, esté dando a saber acerca del significado de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Él que no hizo daño, Él no abrió su boca para decir una mala palabra, sino que soportó todo ese castigo por usted y por mí. Por eso Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Espero que en esta tarde tal vez muchas personas estén viendo este corto mensaje y crean en este anuncio. Este anuncio de Isaías fue escrito hace mucho tiempo. Todavía Jesucristo no venía a este mundo. Y una de las malas noticias es, hermanos, que todos somos pecadores y como pecadores no podemos ver el reino de Dios.
Imagínese usted cuántas personas han muerto del coronavirus. Y déjeme decirle que no para ahí. Miles y miles de personas murieron por el coronavirus, pero la pregunta es, ¿cuántas personas murieron sin Cristo Jesús? ¿Cuántas personas no escucharon el mensaje de Isaías 53? ¿Cuántas personas no entendieron el significado del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Cuántas personas murieron sin Cristo Jesús? Y ese es el peligro. Porque la muerte, hermanos, va a venir, ya sea a causa del virus, ya sea a causa de una enfermedad, porque la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. La persona no quiere aceptar ni quiere oír, hermanos, la palabra juicio. Déjenme decirle que la buena noticia es que hay oportunidad para la persona que quiera reconocer a Cristo Jesús como su Salvador. He leído una parte del Antiguo Testamento y ahora voy a leer una parte muy conocida que toda persona, quiero decir, todo creyente, todo cristiano sabe. Mas no sé si en este momento tú nunca hayas escuchado estas palabras que voy a leer yo. Déjeme decirle que Dios sufrió a través de la persona de Jesucristo ese castigo que usted y yo merecíamos como pecadores. Mas Él tomó nuestro lugar, Él cargó nuestro pecado sobre la cruz. Él sufrió tremendamente en la cruz, usted lo sabe. Pero este mensaje, hermanos, es para todo el mundo, para toda la humanidad. Así como el amor de Dios es para toda la humanidad, el mensaje es de igual manera. Dios en su grande amor envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. ¡Qué grande amor! El canto que yo canté antes de principiar se titula "De tal manera me amó". Imagínense. Pero voy a leer Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias que el Señor Dios, en su grande amor, no le importó la condición de la humanidad. Y hace un momento expliqué que la condición del ser humano es que todos somos pecadores. Desde el principio de allá de Génesis, cuando Adán decidió desobedecer a Jehová Dios, desde allí todos pasamos, toda la humanidad pasamos a ser pecadores. Pero la buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por usted y por mí. O sea que la enfermedad que nosotros cargamos y que nadie la puede curar, el remedio celestial, mis queridos amigos y hermanos, es Cristo Jesús. Él pagó el precio. Él fue sacrificado por usted y por mí. Dice la Escritura que de tal manera le amó. Imagínese, yo me pongo a pensar cómo el Señor no le importó,
¿Cómo era yo en aquel tiempo cuando estaba sin Cristo Jesús? Una persona que no tenía temor de Dios. Una persona que no tomaba en cuenta la palabra de Dios. Una persona que no tomaba en cuenta el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Déjeme decirle que yo era un ignorante ante la palabra de Dios. Ignorante quiero decir que no conocía las Escrituras. Mi madre me llevaba a la iglesia y yo nada más miraba a Cristo Jesús crucificado ahí en una cruz. Pero yo no sabía por qué motivo y por qué causa crucificaron a Jesucristo. Más tarde me vine a dar cuenta que Cristo Jesús murió por mi pecado. Él quiere darle la vida eterna. Él quiere darle la salvación. Y está esa salvación, como dicen, a la vuelta de la esquina. La salvación solamente se obtiene a través de Jesucristo. Pero se necesita creer verdaderamente en lo que estamos hablando. Porque dice la palabra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice nada más. La palabra de Dios es muy específica y muy clara. Este mensaje creo que todos nosotros, hasta un niño de 10 años lo puede entender. Voy a leer nuevamente Isaías 53, versos 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense nada más unas palabras muy importantes. Por su llaga nosotros fuimos curados. La llaga más tremenda que llevábamos en nuestro corazón y en nuestra alma fue el pecado. Pero gloria a Dios cuando creímos en nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios cuando reconocimos que nosotros éramos pecadores. No se trata de seguir una religión. No se trata de unirte a una denominación. No, se trata de creer en Cristo Jesús, porque como dije hace un momento, el hombre no puede hacer nada por ti. Nada puede hacer el hombre, solo Cristo Jesús. Pero si tú quieres en esta tarde obtener la vida eterna, o quieres tener parte de la resurrección, porque Cristo Jesús fue crucificado, no quedó en la cruz, sino que fue sepultado, y dicen las Escrituras que al tercer día resucitó. Y esa es una garantía, mi amigo, mi hermano, que si tú recibes a Cristo Jesús como tu Salvador, tú tienes vida eterna. Porque va a llegar un día, y dice la palabra de Dios, que cuando Cristo Jesús venga, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, que va a haber una resurrección. Muchas personas no entienden o no alcanzan a comprender que hay vida después de la muerte. Muchas personas no alcanzan a entender. Y Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estamos orando
todos los cristianos, y me atrevo a decir que ahorita hay personas que no conocen del Señor y están pidiendo que esa enfermedad, ese virus, desaparezca. Y de igual manera todos nosotros estamos orando de esa manera, que la gracia del Señor se extienda y que la misericordia del Señor se extienda. Pero déjenme decirles que toda la humanidad, en todos los países, se ha olvidado completamente de ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Este país, Estados Unidos, fue bendecido por el Señor tanto que en las monedas y en los billetes dice: en Dios confiamos. Fue establecido con una bendición al igual que el pueblo de Israel. Pero generación tras generación está permitiendo tantas cosas que no le agradan al Señor. Hace varios meses para atrás, cuando comenzó ese coronavirus en China, yo dije unas palabras cuando prediqué acerca de lo que Jesucristo mencionó cuando los discípulos de Jesús le preguntaron que cuándo iba a ser el fin. Entonces allí en Mateo capítulo 24 vienen las señales acerca de los últimos tiempos. Y allí menciona la palabra que en esos días vendrán pestes, lo cual quiere decir virus, enfermedades. Yo dije unas palabras que si la enfermedad se extendía aquí en Estados Unidos, era con un propósito. Quizás vaya a ser criticado, yo no lo sé. Pero hay muchas cosas que el Señor permite, porque solamente Él sabe que quizás en estos momentos muchas personas verdaderamente se están arrepintiendo y rindiendo ante los pies del Señor al ver esa epidemia que está acabando con muchas vidas. Y como dije hace un momento, yo me atreví a decir que si se expandía aquí en Estados Unidos esa epidemia, era con un propósito: que muchas personas se arrepintieran y recibieran a Cristo y fueran salvas. En este momento yo quiero hacer una pregunta, y esa pregunta es: ¿quieres tener parte en la resurrección de vida eterna? Porque déjeme decirle que Juan, verso 28 y 29, dice de esta manera: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es un momento muy apropiado en creer en Dios, no en unirte a una religión, no, sino en creer verdaderamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El virus trae mortandad y el Evangelio trae vida eterna. Entonces, yo sigo haciendo la pregunta: ¿quieres recibir a Cristo Jesús como tu Salvador? Si tú quieres recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, debes de confesarlo con tu boca. Y no lo digo yo,
sino que lo dice la Escritura. Siempre yo hago una pregunta a tantas personas. ¿Cómo fue que tú viniste a los pies de Jesucristo? ¿Cómo fue? Y he hecho tantas veces esa pregunta y la persona hermano, no da su testimonio. La persona dice, no, pues yo vine a una iglesia y comencé a escuchar la palabra de Dios y me quedé en la iglesia. ¿Y cuántas personas, hermanos, en la actualidad no han confesado sus pecados? Romanos capítulo 9, versos 9 y 10. Si toda persona tan solo confesara su pecado, déjeme decirle, mejor voy a leer. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, versos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor quiere dar vida eterna. Déjeme decirle que muchas personas quizás no creen lo que yo estoy hablando en este momento. Muchas personas quizás creen que porque ya el padre es diácono o el padre es pastor o es creyente, ya tiene ganada la vida eterna. Y no es así. Hay un obstáculo para el ser humano para estar en la presencia de Dios. Y ese es el pecado. Ezequiel lo explica de una manera que nos despierta. Y dice la palabra, déjeme decirle, le voy a leer Ezequiel capítulo 18, verso 20, dice, el alma que pecare esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Como vemos allí, cada uno de nosotros vamos a ser responsables ante la presencia del Señor. Porque esta escritura de Isaías fue escrita hace mucho tiempo, fue una profecía. Hay más de 300 profecías en la Biblia. Esto se anunció antes de que Jesucristo viniera a padecer en la cruz del Calvario. Y el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor quiere dar la salvación. Hay un peligro inmenso, hay un peligro tremendo, porque fíjese nada más, el Señor Jesucristo cargó la culpa de usted y la culpa mía. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjeme decirle que esta es una oportunidad que cada persona que esté escuchando no la desaproveche y deje su orgullo, deje sus religiones y se hinque y confiese sus pecados para que el Señor le perdone. Y así tener esa garantía de que un día muera del virus, muera de lo que usted quiera, tendrá vida eterna, porque dice la Biblia que no vendrá condenación,
sino ha pasado de muerte a vida. Crucificado por mí fue Jesús. De tal manera me amó. Imagínense, no le importó la condición del hombre pecador. Romanos capítulo 8, verso 5 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Que el Señor me le bendiga, y este es el mensaje. Espero que haya abierto su corazón para que el Señor le dé no nada más la paz, sino le dé vida eterna. Voy a orar para ser despedido. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, te doy las gracias, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, es real. Porque, Padre Santo, tu palabra nos habla, Señor. Tu palabra es el espejo donde nos miramos. Nos miramos en la condición de pecador. Y también nos miramos ya en la condición de hijos tuyos. Porque tu palabra dice que a lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron. Mas aquel que le reconoció, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Gracias, Señor, porque me diste esa oportunidad de ser tu hijo, Señor Dios. Gracias porque me das ese deseo, Padre Dios, de hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Dios, porque tú lo haces todo, Señor. Gracias, Señor. Amén.